Guía Española de Manejo de Hipertensión, la crisis hipertensiva se define como una elevación severa de la presión arterial, generalmente mayor de 180 milímetros de mercurio en la presión antisistólica y 110 milímetros de mercurio de presión diastólica, que puede o no estar acompañada con el daño agudo a órgano blanco. Debido a esto, también se puede clasificar en dos tipos, en emergencia, urgencia hipertensiva o emergencia hipertensiva. De manera general, en la urgencia hipertensiva no hay daño en el órgano blanco y en la emergencia hipertensiva sí hay daño en el órgano blanco. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología, la crisis hipertensiva puede tener diferentes causas, puede ser multifactorial, y lo hemos dividido en 6 bloques. En la hipertensión arterial no controlada, con un tratamiento hipertensivo inadecuado, una falta de control, que es una de las principales causas, los factores relacionados a los medicamentos, como la falta de adherencia a un tratamiento, o también algunos fármacos que pueden aumentar la actividad adrenérgica, lo que puede provocar una vasoconstricción y una elevación rápida de la presión arterial. Siguiente, por favor. Siguiendo también con las causas renales, donde están las enfermedades renovasculares y los trastornos del parénquima. En general se puede producir una vasoconstricción más una retención de sodio y de agua, lo que puede aumentar también el volumen y la presión arterial. Tenemos causas endocrinas como la actividad de Cushing, leucomocitoma, hiperaldosteronismo, tumores de ketoadenina, como por ejemplo el leucomocitoma, hay un exceso de catecolaminas, en el hiperaldosteronismo un exceso de retención de sodio, que en general van a provocar vasoconstricción intensa, aumento del volumen circulante. También tenemos causas cardiovasculares como la contracción de la aorta, trastornos del sistema nervioso central, que van a producir vasoconstricción generalizada y también va a haber un aumento de la presión arterial, el consumo de sustancias como las anfetaminas, metanfetaminas, alcohol, que generan una crisis adrenérgica con vasoconstricción intensa y también elevan de manera brusca la presión. Y también tenemos otros factores como los estresores, donde se encuentra el estrés crónico, emocional crónico, la ansiedad, que van a aumentar la liberación de adrenalina, y elevando también transitoriamente la presión arterial. Siguiente, por favor. En cuanto a epidemiología, está muy relacionada las crisis hipertensivas con la presión arterial no controlada. Tenemos en el Perú una evaluación de ENDES del 2022, por ejemplo, en el que el 62% de las personas mayores de 15 años tenían diagnósticos de hipertensión arterial, siendo mayoritariamente el grupo de mujeres. En cuanto a región, la mayoría de personas que se encontraban en la costa, seguido de la selva y seguido de la sierra. En un estudio donde recopilaron datos de ENDES, se quiso evaluar cómo es que esta hipertensión había continuado y si había sido controlada o no. Y encontraron que los resultados del 2015 2022 hubo la mayoría de las personas con hipertensión arterial habían recibido tratamiento, un 49.7% no logró controlar esta enfermedad, siendo que la hipertensión arterial no controlada aumentó del 50.6% al 60.1%. Y los demás valores como el sexo, la edad y la región y el estado nutricional se mantuvieron, siendo las mujeres también la mayor cantidad que presentaban hipertensión arterial no controlada, los adultos menores de 65 años también vivían en la costa. Y otro dato más es que el estado nutricional de estas personas eran personas con obesidad en un 43.3%. Siguiente, por favor. En cuanto a la prevalencia de la crisis hipertensiva, en el libro de Harrison nos mencionan que alrededor de 1 a 2% de las personas que tienen crisis hipertensivas son personas que tienen hipertensión arterial previamente. En el Perú también se realizó otro artículo donde volvieron a hacer un estudio donde recopilaron datos también de ENDES del 2014 al 2022, donde para este estudio utilizaron 328.177 participantes, de los cuales fueron descartando a personas que estaban embarazadas, también descartaron a menores de 18 años y a personas que no tuvieran los datos de la presión claros.
De esos quedaron alrededor de 46.000 individuos que presentaban hipertensión, y de estos individuos 2.638 sujetos sufrieron una crisis hipertensiva. En conclusión, en este estudio menciona que hay una prevalencia global de la crisis hipertensiva en la que la población total en que las personas que sufrieron esta crisis fueron del 1.5%, muy parecido al valor que nos da el libro de Harrison, que menciona que son de 1 a 2% aquellos que sufren la crisis hipertensiva. Siguiente, por favor. Ya, bien, siguiendo con, como ya mencionó mi compañera anteriormente en la definición, las crisis hipertensivas están divididas en dos grupos, ¿no? Primero las emergencias y urgencias hipertensivas. Las emergencias hipertensivas son la elevación de la presión arterial que se acompaña con alteraciones en órganos diana o también órganos blancos que le mencionan en las guías, que son principalmente, bueno, son el corazón, el cerebro y el riñón, aunque eso vamos a indagar más en la siguiente diapositiva. Y son alteraciones o daño, injuria de forma aguda, de modo que ocurre un compromiso vital inmediato y, por tanto, obliga a un descenso de la presión arterial en un plazo máximo de 1 hora mediante medicación intravenosa. En cambio, las urgencias hipertensivas, aquí la elevación de la presión arterial no se acompaña de lesiones que comprometan la vida de forma inmediata. Por tanto, permite que pueda corregirse de forma más gradual en un periodo de 24 o 48 horas con antihipertensivos vía oral, ¿no? Aquí se incluyen las elevaciones bruscas de presión arterial que sean o asintomáticas o tengan una sintomatología leve o intrascendente. Siguiente diapositiva, por favor. Como mencioné, los órganos afectados en las emergencias hipertensivas son el cerebro, el corazón, el riñón. Las guías, la guía americana de la Sociedad de Cardiología Americana del año 2025 menciona que las complicaciones que pueden presentarse, que comprometen, valga la redundancia, la vida de los pacientes que presentan emergencia hipertensiva, son, en el caso del cerebro, trastornos neurológicos como el síndrome de encefalopatía posterior reversible, hemorragia retiniana, papiledema, hemorragias intracraneales. Las lesiones cardíacas se encuentran las insuficiencias cardíacas agudas, los edemas pulmonares, síndromes coronarios agudos, y en el riñón pueden presentarse también insuficiencia renal aguda. En estos casos, como ya mencioné, el manejo debe ser rápido, pero también debe ser controlado, ya que una disminución brusca de la presión puede comprometer la perfusión de estos órganos, ya que estos órganos tienen su propia autorregulación de presión. Por lo general se busca reducir la presión arterial en un 20 a 25% en la primera hora, según las guías, utilizando medicamentos intravenosos. Siguiente diapositiva, por favor. Y en el caso de las urgencias, no presentan daño a órganos diana. El paciente puede estar asintomático o puede presentar síntomas leves, ¿no? Como cefalea, ansiedad, epistaxis, pero no presentan compromiso neurológico, no presentan compromiso cardíaco ni renal significativo. El manejo de estas urgencias son ambulatorias, ¿no? Con medicamentos vía oral, ¿no? Y se busca regular la presión en las próximas 24 o 48 horas, evitando descensos bruscos. Y siguiente diapositiva.
Continuando con la fisiopatología de la crisis hipertensiva, vamos a hablar sobre la fisiopatología de la emergencia hipertensiva y de la urgencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva esta va a ocurrir por un aumento brusco de la presión arterial, que, bueno, un punto clave es la disfunción endotelial, en la cual, debido a este aumento de la presión arterial, va a generar un estrés de cizallamiento, que es cuando el flujo sanguíneo golpea las paredes arteriales con tanta fuerza que daña mecánicamente a las células endoteliales, produciendo una disfunción endotelial. Y este daño va a hacer que haya un desequilibrio humoral, y este desequilibrio va a alterar el balance entre la vasodilatación y la vasoconstricción, ya que el endotelio va a dejar de producir óxido nítrico, que este es un vasodilatador, y va a empezar a liberar sustancias como la endotelina 1, que es un vasoconstrictor potente. Esto va a aumentar la resistencia vascular sistémica, elevando aún más la presión y creando un ciclo que se autoperpetúa, y en consecuencia va a aparecer la necrosis fibrinoide en los vasos pequeños, que esta es una marca histopatológica en esta condición. Y bueno, otro mecanismo central del aumento de la resistencia vascular periférica ocurre cuando, principalmente debido a una vasoconstricción intensa, debido a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que este sistema va a hacer que aumente la angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor. También va a generar la retención de sodio-agua, aumentando el volumen sanguíneo, y como consecuencia se va a elevar aún más la presión arterial y se va a reducir la perfusión de los tejidos, produciendo isquemia, causando daño en los órganos. La disfunción en los órganos blanco, bueno, al haber una falla en la autorregulación, normalmente los órganos como el cerebro y el riñón, estos mantienen su flujo estable, aunque la presión suba o baje gracias a la autorregulación. Sin embargo, en una emergencia hipertensiva, este mecanismo es sobrepasado, causando un impacto cerebral, ya que cuando falla esta autorregulación, aumenta la permeabilidad y ocurre una fuga de plasma, lo que nos lleva a un edema cerebral y a la encefalopatía hipertensiva, que esta se va a manifestar con cefaleas intensas, náuseas, confusión y hasta convulsiones. También tiene un impacto renal, ya que en el riñón el daño vascular y la alteración de la filtración glomerular van a precipitar una lesión renal aguda. También en el estado proinflamatorio y protrombótico, ya que va a haber este daño endotelial no solo va a causar una vasoconstricción, también va a activar a la cascada de coagulación, y se van a formar microtrombos que obstruyen a los vasos pequeños e isquemia tisular, y también se va a producir la liberación de citocinas y quimiosinas que van a aumentar la permeabilidad vascular. También tenemos a las manifestaciones por angiopatía, como la microvascular en los vasos pequeños, que aquí el daño ocurre en la microcirculación, principalmente en la retina, los riñones y el cerebro, que el signo más evidente es la retinopatía. También tenemos al daño glomerular y macrovascular en los vasos grandes que tienen un mayor calibre. La presión extrema esta puede causar eventos catastróficos inmediatos, como en el cerebro un accidente cerebrovascular, puede ser por una ruptura de vasos o por microtrombos; en el corazón el síndrome coronario agudo, debido al aumento excesivo de la poscarga y la demanda de oxígeno del miocardio; y también en la aorta, la disección aórtica, donde la fuerza de la sangre va a desgarrar las capas de la arteria más grande del cuerpo. La fisiopatología de la urgencia hipertensiva, que
a diferencia de la otra, también va a tener un aumento de la presión arterial, pero no va a haber un daño agudo en los órganos blancos. También no hay en este mecanismo de autorregulación, en este mecanismo todavía se va a lograr compensar la presión. También el paciente puede estar asintomático o presentar síntomas inespecíficos como cefalea, ansiedad o palpitaciones, pero no tienen signos de encefalopatía, falla renal o infarto, y este tiene un menor compromiso sistémico. Continuando con la clínica de la crisis hipertensiva, bueno, los síntomas pueden variar dependiendo si el órgano se encuentra afectado o no. Ya bien, como mis compañeros ya lo han explicado, ya sabemos en cuál sí se encuentra afectado, ¿no? Y pues ante el aumento brusco de la presión arterial puede comprometer diferentes sistemas del cuerpo. En primer lugar, pues se presentan síntomas generales como cefalea, mareos, náuseas, vómitos, en ciertos casos epistaxis, palpitaciones y ansiedad. Son frecuentes y pueden pues, aparecer incluso sin daño grave, ¿no? Por lo que no siempre indican compromiso severo, pero sin embargo, cuando existe afectación ya de estos órganos, la clínica se vuelve más específica. A nivel neurológico pueden aparecer como manifestaciones como confusión, alteración del estado de conciencia, convulsiones o déficit neurológico focal, lo que puede estar asociado a un accidente cerebrovascular o una encefalopatía hipertensiva, ¿no? Por otro lado, también a nivel cardiovascular, el paciente puede presentar dolor torácico y disnea, y estos síntomas pueden sugerir pues, aquel compromiso cardíaco como un infarto agudo de miocardio o insuficiencia cardíaca debido a la sobrecarga del corazón. Asimismo, a nivel respiratorio puede presentarse disnea progresiva o incluso edema pulmonar, lo cual representa una situación de mayor gravedad. Y bueno, también en el compromiso renal se observan signos como oliguria o hematuria, indicando aquella posible insuficiencia renal aguda. Y que bueno, también no olvidemos del nivel ocular, ¿no? Que es frecuente encontrar visión borrosa o alteraciones visuales, y en casos más severos puede presentarse papiledema, lo que indica pues daño importante. El siguiente. Okay. Ahora, con respecto al diagnóstico diferencial, que bueno, este es amplio e incluye diversas patologías que pueden presentarse con elevación severa de la presión arterial o con manifestaciones similares. Por ello es importante reconocerlas, ya que no todas corresponden a una crisis hipertensiva, ¿no? Y bueno, y su manejo varía según la causa. En primer lugar, dentro de causas cardiovasculares, destaca lo que es la disección aórtica, lo cual se presenta con un dolor torácico súbito intenso, donde la elevación de la presión arterial suele ser una respuesta al dolor. Y asimismo, la coartación aórtica puede producir hipertensión también secundaria, especialmente en pacientes jóvenes. De igual manera, el síndrome coronario agudo puede manifestarse como un dolor torácico opresivo y aumento de la presión debido al estrés, ¿no? Por otro lado, en el ámbito neurológico es importante considerar la hemorragia subaranoidea, caracterizada por una cefalea súbita intensa, así como el accidente cerebrovascular y la hemorragia intracraneal, que pueden cursar con aquel déficit neurológico o alteración del estado de conciencia. En cuanto a las causas renales, la enfermedad renal crónica también puede generar retención de líquidos y elevación sostenida de la presión arterial, mientras que la estenosis de la arteria renal provoca hipertensión severa mediante la activación del sistema renina-angiotensina. Y dentro también de causas endocrinas y metabólicas, el feocromocitoma produce crisis hipertensivas paroxísticas acompañadas de cefalea, sudoración y palpitaciones. El hipertiroidismo, por su parte, también incrementa la actividad metabólica y cardiovascular. La hipercalcemia también puede inducir vasoconstricción y elevación de la presión arterial, ¿no? Y como
Como una adicional, pues en pacientes gestantes se debe considerar la eclampsia, la cual representa una emergencia hipertensiva asociada a convulsiones, y también tener en cuenta el consumo de sustancias como anfetaminas o cocaína, así como la suspensión brusca de antihipertensivos, ya que pueden desencadenar elevaciones importantes de la presión arterial. Y siguiente. Ahora, con respecto a los exámenes y procedimientos diagnósticos, bueno, primero se debe confirmar lo que es la presión arterial elevada, realizando mediciones repetidas en ambos brazos y asegurando una técnica adecuada. Además, es importante el monitoreo continuo de la presión arterial, especialmente en casos graves. Luego se realiza lo que es la evaluación clínica dirigida con el objetivo principal de identificar daño a órgano blanco. En este punto se evalúan los síntomas neurológicos que ya se mencionaron, como cefalea, alteración del estado de conciencia, los síntomas cardíacos también, como el dolor torácico, los signos renales, como disminución de la diuresis, ¿no? En cuanto a los exámenes del laboratorio, se solicitan pruebas básicas como hemograma, glucosa, electrolitos, urea y creatinina para evaluar la función renal. También se realiza un examen de orina para detectar proteinuria o hematuria. A nivel cardíaco, pues se solicita un electrocardiograma que permite identificar cualquier patología como una hipertrofia ventricular izquierda o signos de isquemia. En caso de sospecha de daño de miocardio, se miden las troponinas, ¿no? Y dentro del estudio de imágenes, la radiografía de tórax ayuda a identificar cardiomegalia o edema pulmonar. Y bueno, si el paciente pues presenta síntomas neurológicos, se indica una tomografía cerebral, principalmente para descartar lo que es hemorragia o infarto. Y según el caso, se pueden requerir estudios adicionales como un ecocardiograma, angiotomografía, si es que se sospecha de disección aórtica, y fondo de ojo, donde la presencia de edema de papila pues es un hallazgo importante. Y bueno, finalmente es fundamental pues el monitoreo continuo, incluyendo el control de la presión arterial, diuresis y estado neurológico para observar la evolución del paciente. Siguiente. Continuando con el tratamiento, el enfoque actual para el tratamiento de la hipertensión severa y la emergencia hipertensiva o urgencia hipertensiva, según la nueva guía de la Asociación Americana, no se basa únicamente en cifras de presión arterial, sino en la presencia o ausencia de un daño agudo a un órgano diano. En este diagrama partimos de un paciente con cifras de presión arterial mayores a 180 sobre 120. En este punto, el algoritmo plantea una decisión crítica, que es determinar si es que existe una lesión aguda de órgano blanco o si no lo hay, lo cual cambia completamente la conducta terapéutica. Si el paciente presenta este compromiso como una encefalopatía o un evento cerebrovascular, estamos frente a una emergencia hipertensiva. En este escenario, el riesgo de progresión del daño es alto y la guía indica que el paciente debe ser ingresado a una unidad de cuidados intensivos donde se pueda realizar la vigilancia continua de la presión arterial y el estado hemodinámico. En estos casos, la guía recomienda el uso de antihipertensivos intravenosos de acción corta y titulables, lo cual permite un control más preciso de la presión y evita fluctuaciones bruscas que pueden desencadenar hipoperfusión y daño orgánico. Un punto fundamental del manejo es definir cuáles son las metas de reducción de la presión arterial. En la mayoría de emergencias hipertensivas, la recomendación es reducir la presión arterial media en no más del 20 al 25% durante la primera hora. Posteriormente, en las siguientes 2 a 6 horas, se busca alcanzar cifras alrededor de 160 sobre 100 y finalmente completar una normalización progresiva en un periodo de 24 a 48 horas. Este enfoque escalonado lo que busca es equilibrar el beneficio de reducir la presión con el riesgo de comprometer la perfusión tisular. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento farmacológico, la guía no establece un fármaco único de elección. No existen ensayos clínicos que demuestren superioridad clara de un agente sobre otro. Sin embargo, la elección del fármaco debe individualizarse en función del contexto clínico, el órgano afectado y las comorbilidades del paciente. La guía europea es ligeramente más flexible al considerar tratamiento oral en casos seleccionados, mientras que la americana es más estricta con el uso intravenoso. Dentro de la familia de los
fármacos tenemos a los calcioantagonistas como la nicardipina o la clevidipina, que van a actuar produciendo una vasodilatación arterial selectiva. Estos fármacos son muy utilizados ya que permiten un descenso progresivo y controlado de la presión con un perfil relativamente seguro, especialmente en escenarios neurológicos donde se requiere evitar fluctuaciones bruscas del flujo cerebral. Otra familia que tenemos son los vasodilatadores dependientes de óxido nítrico, como el nitroprusiato o la nitroglicerina, que actúan generando una vasodilatación muy potente, tanto arterial como venosa, reduciendo la precarga y la poscarga. Son muy útiles en contextos como el edema agudo de pulmón o la insuficiencia cardíaca hipertensiva. Otro grupo importante son los beta bloqueadores, particularmente los beta-1 selectivos, que disminuyen la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Su uso aislado debe ser cuidadoso en situaciones donde predomina la vasoconstricción. En este sentido, cobran especial relevancia los bloqueadores combinados alfa y beta, como el labetalol, que reducen tanto la resistencia vascular sistémica como la frecuencia cardíaca, lo que los convierte en una opción muy versátil, por ejemplo, en emergencias hipertensivas asociadas a patologías neurológicas o en el embarazo. También tenemos a los agonistas dopaminérgicos de 1, que son particularmente útiles en pacientes con compromiso renal, a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina intravenosos, como el enalaprilato, que tienen un papel más limitado debido a su inicio de acción menos predecible, y finalmente los vasodilatadores directos como la hidralazina, que actúan sobre el músculo liso vascular, sin embargo, su efecto es menos predecible, por lo que hoy en día su uso es más restringido. Siguiente, por favor. Bien, sin embargo, van a existir situaciones especiales que requieren un manejo más agresivo, siendo la más importante la disección aórtica, donde el objetivo es reducir la presión sistólica a menos de 120 en la primera hora, debido a la relación directa entre la presión y el estrés parietal de la aorta, lo que condiciona a un riesgo de ruptura, como bien explicó mi compañera. Por eso, el manejo inicial incluye beta bloqueo, típicamente como el esmolol o la betalol, antes de usar vasodilatadores. En contraste, en otras condiciones como la crisis por feocromocitoma, que si bien se requiere un manejo urgente, no necesariamente se persigue una reducción tan drástica en la primera hora, sino un control progresivo. En el edema agudo de pulmón hipertensivo, la fisiopatología está dominada por un aumento de la presión del llenado y de la poscarga. Así que el tratamiento se basa en vasodilatadores potentes como la nitroglicerina o nitroprusiato, que reducen rápidamente la precarga y la poscarga. Y en este caso es importante recalcar que los beta bloqueadores están contraindicados porque pueden empeorar la función ventricular. En los síndromes coronarios agudos, el objetivo va a ser disminuir el consumo de oxígeno miocárdico, por ello se usan combinaciones de beta bloqueadores y nitratos, siempre teniendo en cuenta contraindicaciones como bradicardia o insuficiencia ventricular severa. En la lesión renal aguda se prefieren fármacos que mantengan o mejoren el flujo renal, como la clevidipina o el fenoldopán, que ya hemos mencionado. En el contexto de enclampsia o preeclampsia, el manejo incluye fármacos como la betalol o hidralazina, evitando estrictamente a los inhibidores del sistema renina-angiotensina debido al efecto tetarogénico que tienen estos. En la hemorragia cerebral, el objetivo es reducir la presión arterial para limitar la expansión del hematoma utilizando fármacos titulables como nicardipina o la betalol, manteniendo siempre un equilibrio para no comprometer la perfusión cerebral. Y finalmente, en el accidente cerebrovascular isquémico, el manejo es mucho más conservador, ya que una reducción excesiva de la presión puede disminuir la perfusión en la zona de penumbra isquémica. Por eso solo se trata si la presión supera ciertos umbrales o si el paciente es candidato a reperfusión. Siguiente, por favor. Por otro lado, si el paciente presenta cifras elevadas, pero sin evidencia de un daño agudo a órgano diana, nos encontramos ante una hipertensión severa no complicada, según la guía americana, o una urgencia hipertensiva, según la española. En este contexto, el manejo es completamente diferente, ya que no requiere hospitalización y no se recomienda el uso de fármacos intravenosos ni reducciones rápidas de la presión arterial. De hecho, la evidencia muestra que estas intervenciones pueden asociarse a un mayor riesgo de eventos adversos como insuficiencia renal aguda o incluso mayor mortalidad intrahospitalaria.
El tratamiento puede realizarse de manera ambulatoria con seguimiento cercano y el objetivo terapéutico es lograr una reducción progresiva de la presión arterial, evitando descensos bruscos que puedan comprometer la perfusión de órganos vitales. En general, se busca una disminución inicial no mayor al 25% de la presión arterial para luego alcanzar cifras de alrededor de 160 sobre 100 a 110 en las siguientes 24 a 48 horas. En cuanto al tratamiento farmacológico, se emplean antihipertensivos orales. Entre las principales opciones se encuentran los diuréticos tiacídicos, los bloqueadores de los canales de calcio, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Y la elección va a depender del perfil clínico del paciente y sus comorbilidades. Siguiente. Eso sería todo. Gracias. Bueno, ha sido bastante resumida la charla. Se ha entendido, está claro y está conciso, porque la idea es que tengan un panorama de lo que es urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. Cómo hacer el diagnóstico, ya escucharon la fisiopatología y qué tratamiento debo dar en cada uno de ellos. Lógicamente, hay que buscar también la etiología. Es importante, si bien es cierto, tenemos que controlar la presión, pero tenemos que ir a la etiología. Si encontramos la etiología, hay que tratarla también inmediatamente. Bueno, damos paso entonces a las preguntas del auditorio para con sus compañeros que han expuesto adecuadamente. A ver. Doctor, yo tengo una pequeña consulta. Tengo entendido que una hemiparesia la puede causar también una trombosis. Pero también tengo familiares que sufren de hipertensión arterial alta y hipertensión, y también han sufrido de hemiparesia. En un caso clínico, ¿cómo podría marcar la diferencia, por ejemplo, que ha sido por una crisis, una emergencia hipertensiva que ha generado esta hemiparesia, o que ha sido por una trombo? Porque por lo que hemos visto esta semana, atender una trombosis de forma rápida, se puede atender en menos de 3 horas, el paciente recupera la movilidad total del cuerpo. Pero si no se atiende después de esas 3, 4 horas, sí queda después con secuelas. Entonces, reduciendo un poquito la pregunta, ¿cómo podría diferenciarlo de forma clara una hemiparesia producida por una trombosis o por una emergencia hipertensiva? A ver. Ya se fueron los expositores. A ver. Sí, bueno, hola. Respondiendo a su pregunta de mi compañero Rubén, por lo que leí al realizar esta posición, las guías, que son extensas, ¿no? También, o sea, un ACV isquémico por la trombosis, ¿no? Lo que causa la hemiparesia, tienden a tener un inicio más súbito de segundos o pocos minutos, ¿no? Y tienen un punto focal puro. No, disculpen, no, al revés. No tienen un punto focal, ¿no? O sea, está en cara, brazo, en extremidades. Puede acompañarse también de afasia y disartria, ¿no? Y puede tener desviación de la mirada. En cambio, las hemiparesias por emergencia hipertensiva
son causadas por hemorragias, ¿no? Intracerebrales. Entonces, podrían presentar otras sintomatologías que están por ejemplo, los ACVs hemorrágicos, ¿no? Como vómitos o cefaleas intensas, que son los síntomas más característicos de estos. Acompañados también por ejemplo, alteraciones del sensorio o convulsiones. Y eso. ¿Alguien quiere aportar sobre ese punto? Rubén, ¿tú puedes aportar? Bueno, doctor, por lo que tengo entendido, una una emergencia hipertensiva se va a acompañar también de dolores. Por ejemplo, no, lo que nos mencionó el doctor es que puede acompañarse de un dolor de cabeza previo me parece, dolores de cabeza intensos, lo que no va a generar tanto la trombosis. La trombosis va a ser, como mencionó mi compañero, algo más súbito, muy rápido. Y también va a acompañarse de esa es justamente mi duda, porque el doctor nos dijo, va a acompañarse de una clínica, es un síndrome focal agudo. Entonces, mencionado, es un síndrome focal agudo. Y en cambio, la crisis hipertensiva, la emergencia hipertensiva debe ser diferente. Pero justamente presentando este tema, recordé lo que vimos en el caso. Y quería más o menos ahondar más ahí, pero es complicado porque puedes ver al paciente con la presión elevada y dices, es seguramente la presión elevada, doy tratamiento para bajar la presión, se estabiliza la presión y asumiendo que estabilizando la presión voy a tranquilizar al paciente y ya los síntomas van a desaparecer, pero si era una trombosis y el trombo sigue ahí, van a pasar las 3-4 horas pensando que era la presión y el paciente va a quedar con secuelas de por vida. Entonces ahí viene mi duda, ¿cómo podría yo dar el tratamiento más rápido si viene un paciente con hemiparesia que le doy un tratamiento para la presión, porque asumo que tiene la presión elevada, pero si de bajar la presión sigo asumiendo que con eso le va a pasar y no hago los exámenes correspondientes? Si no me equivoco, era una ecodoppler de la aorta para saber si era por una trombo, para saber si era por una trombosis. Y también nos han recalcado bastante esta vez que que tenemos que ir el diagnóstico lo más focalizado posible. Pero, ¿cómo hacer un ecodoppler por una hemiparesia si pienso que es por la presión elevada? A ver, vamos a ponernos de acuerdo. Tu pregunta, quiero entender, ¿estás hablando de una crisis hipertensiva, de una urgencia hipertensiva o una emergencia hipertensiva? Una emergencia hipertensiva que ha causado una hemiparesia. Ya, una emergencia hipertensiva que ha causado una hemiparesia versus una trombosis que ha causado hemiparesia. Exacto, exacto. Ya, entonces hay que definir bien. Si tú estás hablando de la emergencia hipertensiva y estás hablando de hipertensión arterial alta con daño de órgano blanco, ¿de acuerdo? Y el daño de órgano blanco puede ser por hemorragia producida por la emergencia hipertensiva, por la subida de la presión, o puede ser una isquemia, es decir, no hay circulación. Y generalmente la isquemia es obstructiva, aterosclerótica, obstructiva o un coágulo que se ha metido ahí. Entonces, eso hay que precisarlo. Eso está definido en lo que es emergencia hipertensiva. O bien tienes una hemorragia o bien tienes una isquemia. ¿Está claro esa parte? Sí, doctor, entonces esta isquemia podría provocarla. Entonces, espérate hasta ahí. Entonces, tu pregunta que quiero entender es que puede haber un caso que el paciente no sea hipertenso, pero que alguna causa haya producido una obstrucción a nivel cerebral y puede producir una isquemia, una trombosis. ¿Esa es tu pregunta? Exacto, exacto. Ya, entonces tú haces la pregunta, me dices cómo puedo saber qué cosa quieres saber.
¿cómo podría diferenciar en la parte clínica? O sea, veo un paciente con miparesia que... No, la parte clínica es que en la trombosis que tú me estás diciendo no va a haber hipertensión arterial, pues, crisis de hipertensión. O la presión no va a llegar al nivel como es en la urgencia hipertensiva, o en la emergencia hipertensiva, perdón. Por eso está claro, cuando uno tiene crisis hipertensiva del tipo de emergencia, primero tenemos que saber que está dentro de la cifra elevada y que ha sido producida con daño de órgano blanco, en este caso cerebral. Y en el caso cerebral está produciendo un problema de ACV, accidente cerebrovascular, que puede ser la hemiparesia que tú mencionas. Entonces yo tengo que precisar que esa es una crisis hipertensiva del tipo de emergencia. En cambio, en la trombosis que se presenta, por ejemplo, cuando hay salida de un ateroma de la carótida, por alguna razón se desprende un ateroma, una placa ateromatosa, y se va hacia arriba, hacia el cerebro, y se localiza en un área donde ya este ateroma ya no da más y obstruye el cerebro, obstruye la parte cerebral, la zona en la cual está obstruyendo. Allí hay una trombosis. Allí hay una obstrucción. En este caso es por la placa ateromatosa. Trombo es cuando hay un coágulo X, ¿no? Pero estoy tratando de darte una idea. Pero ahí no ha habido previa hipertensión arterial, que después de alguna manera, como consecuencia general, suba un poquito la presión, puede suceder, pero no hay aumento de la presión que vemos en el caso de la urgencia hipertensiva. No sé si te estoy siendo claro. Sí, clarísimo, doctor. Entonces, con eso ya hago diferencia. Y con eso también me puede producir, porque altera una área y me puede producir un ACV. Pero casualmente viene la afiliación, la historia clínica. Este paciente sufre de depresión, sufre de diabetes. Por ejemplo, el paciente diabético es un paciente que puede tener cualquier momento una trombosis, un problema vascular, porque todo, no solamente a nivel cerebral, sino a nivel de miembros. ¿Por qué creen que la amputan a los pacientes diabéticos? Porque obstruye, trombosa la parte arterial. Y así como sucede en los miembros inferiores, puede suceder a nivel cerebral y provocar estos ACVs, ¿no es cierto? Entonces, una diferencia es casualmente en esta charla es que tenemos que tener esa referencia del rango de cifra de presión arterial. Y lógicamente, acuérdense bien, cuando hay esta disyuntiva, estas diferencias, estos pacientes van de todas maneras a hacer un TAC cerebral, ¿no? Un angiotén cerebral o una resonancia cerebral para definir mejor qué cosa se trata y cuál es el área comprometida y qué más se puede hacer. Cuando uno sabe que es trombosis tiene todavía, si es que está dentro de las horas tempranas, puede usar trombolíticos para tratar de, así como se hace la trombolisis en las coronariopatías cuando hay infarto de miocardio por trombosis, por coronariopatía, para desenmayar estos coágulos, estos trombos. Igual manera en neurología, en neurocirugía también se puede hacer cuando está dentro de las horas. Lógicamente viendo no hacer mayor daño, si es que conviene, si es que tiene los criterios para hacer la trombolisis o la fibrinolisis. ¿Está claro, Rubén? Sí, doctor, clarísimo. Y, doctor, otra consulta súper pequeña. Hay, o sea, sé que a partir de los 140 ya hay una emergencia, ya es presión alta, pero existe un 180, un 200 o una marca también, un estándar de cuándo ya al paciente es necesario llevarlo a emergencias o va a depender ya de la clínica. Porque yo he visto casos de 250 en presión sistólica que con 2 captopril sublingual han bajado, pero he visto también personas que con 200 de presión han ido de frente a emergencias. Te felicito tu pregunta, Rubén. Los alumnos deben estimularse de esa manera como Rubén. Es una buena observación, Rubén, lo que tú has dicho,
Por eso es que la teoría es una y la realidad es otra. En algunos libros te mencionan con 200 tanto ya puede haber coma, algún problema. Y con 200 y tanto está en crisis hipertensiva. Efectivamente, la teoría te dice lo general. Yo también, así como tú, he visto en consultorio externo y generalmente de raza negra y pacientes generalmente vienen de Chincha, donde están los morenos, las morenas, los natos. De ahí se ha comenzado a derivar para el país, ¿no? Ya acá los que están en Lima ya es una mezcla, un mestizaje, ya no es el moreno. Entonces, por eso ustedes conocen el Carmen allá en Chincha, en Cañete, donde está la gente morena. ¿Por qué menciono a esa gente? Porque todavía tiene las raíces más cercanas, más puras, y tienen genes de hipertensión arterial. Y yo he tenido bastantes pacientes, no bastantes, pocos, pero sí he tenido de Chincha, y que venían con 290, 98 sin ninguna molestia. Entonces yo decía, ahorita se me va a caer, se va a desmayar, va a pasar algo. Pero la experiencia, y esa es la otra parte que ustedes van a ganar ya una vez que sean médicos, con la experiencia se van a dar cuenta que no es tan urgente en estos pacientes. Tienen un poquito de dolor de cabeza o no tenían nada y están acostumbrados, su cuerpo responde de esa manera y su genética la maneja. No estoy diciendo que en todo sea así. Y entonces, si son pacientes que habían dejado de tomar su medicina y que venían por su medicina, pero no tenían mayor cosa. Entonces, a lo que voy es que la experiencia es importantísimo. Estas guías que nos habla son guías, pero la realidad es diferente y ustedes van a aprender que frente al paciente son ustedes los dueños, digamos, del caso de ese paciente. Ustedes van a definir si le van a meter endovenoso o le van a dar su tratamiento bioral. Así como les comento, estos pacientes que yo he tenido 2 o 3 iban al consultorio, les daba sus medicinas que empezaron a tomar y controlaba la presión, pero iban sin tomar porque no compraban y su presión subía. Y con tranquilidad no tenían ninguno. Entonces, suerte, milagro, no lo sé, pero lo único que sí sé es que cada persona es diferente. Y por eso es que cuando estamos frente a cada persona, somos nosotros los que vamos a decidir qué hacer con esos pacientes. ¿Está claro también eso? Sí, doctor, gracias. Entonces, tener sí en cuenta que esta teoría que estamos mencionando es lo general, ¿no? Lo general. Hay cosas particulares como el caso que estás mencionando, es cierto, y ahí hay que actuar con mucha diligencia, mucho conocimiento, con mucha experiencia. ¿Alguna otra pregunta, por favor? El auditorio. Sí, Karina. ¿Qué tal, Karina? Excelente, Karina. Qué bueno que hayas leído eso, excelente. Y me da gusto que haya alumnos que revisen. Efectivamente, así es. Hay una serie de controversias. Por eso es que yo les decía que revisen las últimas guías, porque esto es cambiante.
Y un poco la controversia era eso, ¿no? Entonces, primero dejar cómo evoluciona el paciente para empezar a dar el tratamiento. Y casualmente, tú me das pie a eso porque cuando hace un año, no, quizás un poquito más de años, creo que fue hace unos 2 años o 3 años, hubo un congreso y justo presentaron ese caso y yo le hice la pregunta al doctor que expuso, porque daba opción a que el residente, que era en este caso lo más importante, porque el congreso era para residentes, iba a esperar, iba a estar a la expectativa de lo que suceda y en base a la evolución empezar a dar tratamiento. Entonces, yo le decía, pero acá se está perdiendo tiempo, porque cuando una vez empieza o pasa algo, en nuestros hospitales no es tan fácil actuar porque no tienes los recursos adecuados necesarios inmediatamente, y eso puede dar lugar a provocar un episodio mortal o más agudo. A diferencia de otros hospitales como del primer mundo, donde todo está a la expectativa armada y tienen todo a la mano, ¿no? Entonces, es cierto, ha cambiado la visión, pero lo que no ha cambiado es la realidad de nuestros hospitales y de nuestros países. Todavía nosotros somos un tercer mundo, no tenemos todo a la mano como para actuar inmediatamente cuando sucede algún evento mayor. Entonces, más o menos la respuesta que te estoy dando es esa. Por el momento, la teoría es la que estamos mencionando, pero la práctica, la realidad es que todavía se está trabajando de acuerdo a los criterios que están diciendo sus compañeros. ¿Algo, Karina? Gracias a ti. Excelente pregunta, excelente observación. Tanto Rubén como tú han dado en los puntos muy bien adecuados, ¿ah? Que eso es bueno tenerlo en cuenta porque yo le voy diciendo que conforme las guías van a ir cambiando, es cambiante, y tú has mencionado eso, que han cambiado. Entonces tienen que estar ustedes al día. Al próximo año vuelvan a leer, métanse a los congresos, a las guías y van a ver que hay cambios. Siguiente, ¿alguien que pueda aportar algo más? Alba Solange. Doctor, ¿Algo? ¿Puedes preguntar a tus compañeros? sí, claro. Bueno, como hemos hablado de la crisis de hipertensión, creo que ya la semana, bueno, el martes hablamos de hipertensión, ¿no? Y vemos que esto sí representa algo crítico a nivel clínico, que ya no solamente es un descontrol hemodinámico, sino también ya es algo que pone a riesgo nuestros órganos, ¿no? Sobre todo los más vitales, el corazón, el cerebro, ¿no? Los riñones. Y mi pregunta sería ¿por qué no se recomienda reducir la presión arterial a valores normales de forma inmediata en una crisis hipertensiva? Ya. A ver, respondan. Sí, en pacientes con hipertensión crónica existe una adaptación de los mecanismos de autorregulación, y esto implica que los órganos como el cerebro, el riñón, el corazón van a depender de presiones arteriales más elevadas para poder mantener una perfusión normal, una perfusión adecuada. Y en casos de que se reduzca la presión de forma muy brusca, este puede caer por debajo de ese nuevo umbral que ya tienen de autorregulación y puede producir hipoperfusión tisular, ¿no? Así es. Acuérdense, muchachos, por fisiología, por anatomía, fisiopatología, cada órgano, llámese cerebro, pulmón, corazón, riñón, como órganos nobles, cada uno tiene un sistema de regulación o autorregulación diferente. No pensemos que la presión arterial que va a nivel riñón cerebral o esto,
sus valores son iguales. Cada uno maneja una presión arterial y se autorregula. Y ustedes saben que a nivel del riñón, el nefrón trabaja con una presión intranefrón para que pueda hacer la filtración glomerular. Cuando no hay presión o hay presión baja, trata de retener líquido para que aumente la presión. Por eso es que hay anuria, hay oligurio, a veces uno no orina. Cuando uno está con deshidratación o está en mucho calor, el mismo riñón retiene el agua para tratar de mantener su presión. Es decir, cada órgano tiene una presión de autorregulación. Entonces el cerebro es muy sensible. Cuando uno baja bruscamente la presión arterial a los valores normales, no da tiempo a que se autorregule de lo que ha estado alterado. Acuérdense, con la crisis hipertensiva de hipertensión de 200 con 120 o 180, 120, ya comenzó a tener un poco de edema. Ha habido trasvase de un lado a otro. Entonces, si yo le bajo la presión bruscamente, estoy cambiando las presiones para que ese edema que existe pueda autorregularse y puedo provocar más daño a nivel cerebral. Eso ya está estudiado. Entonces, lo que recomiendan es no disminuir más del 20 o 25% de la presión arterial media. Y acá viene una cosa importante. Tienen que aprender no solamente a tomar la cifra de la presión sistólica y diastólica, sino de la presión arterial media. Cuando ya está en pacientes son críticos, tienen que estar en cuidados intensivos, un mejor control, la presión arterial media es un mejor evaluador. Por eso hay que aprender cómo se toma la presión arterial media. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Está excelente las preguntas. Los felicito. Han estudiado. Me parece que hemos arrancado muy bien con una promoción que tiene ganas de aprender. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Alison. Sí, doctor. Se explicó como diagnóstico diferencial a la disección aórtica, ¿no? En caso de los expositores. Si bien la disección aórtica no es una crisis hipertensiva en sí misma, ¿cómo se explicaría que pueda actuar como desencadenante de una crisis hipertensiva? Claro. A ver. Bueno, sí, ¿cómo podría ocurrir como consecuencia en una crisis hipertensiva? Cuando hay un aumento de la hipertensión arterial, se aumenta el estrés de cizallamiento que está en la pared de la aorta, causando una lesión en la capa íntima, que esta puede hacer que penetre la pared arterial, originando la disección. Y por otro lado, una vez que ya ocurre la disección, esta puede generar elevaciones importantes de la presión arterial, causando mediante mecanismos de dolor intenso y también de la respuesta neurohormonal mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona por una hipoperfusión renal, lo que va a producir una vasoconstricción y también así más hipertensión, por lo que puede actuar tanto como una causa y consecuencia. Excelente, esa es la respuesta. Hay estrés, hay una respuesta del vaso. Acuérdense que la disección aórtica es una capa íntima que es la que se diseca, y eso está creando un falso espacio que provoca un dolor intenso. La disección aórtica, así como el infarto de miocardio, es uno de los grandes y severos dolores que puede producir shock neurogénico. El dolor es tan intenso que puede provocar un shock, pero inicialmente provoca una reacción hipertensiva por todos los mecanismos que está mencionando su compañera.
Entonces, por eso es que hay que también hacer diagnóstico diferencial en un infarto de miocardio por el dolor que no sea por disección aórtica, que muchas veces se confunde un infarto con disección aórtica. Y además, es importante hacer un buen diagnóstico en el caso de las emergencias hipertensivas, el diagnóstico de esta disección, porque el tratamiento es totalmente diferente. Es decir, el medicamento que se usa son totalmente diferentes. O sea, acá se usan más beta bloqueadores, que tiene otro tipo de acción a otra diferencia de otros medicamentos. O se usa combinado, pero tratando de evitar que se diseque más y tratando de evitar este compromiso vascular, porque es a nivel vascular. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Alexander. Alexander, Max, Guaita. No está Alexander. Alison. Sí, doctor, acabo de preguntar justamente la de... Pero gracias, de- Alison. Gracias. Ok. Lisa. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta para los expositores? Lisa. Tenía una duda acerca de los fármacos que se debería prescribir dependiendo de la crisis hipertensiva y una emergencia. Eh, Mencionaron que algunos fármacos eh, se podrían administrar de forma intravenosa y otros, vía oral. ¿En qué caso se podría administrar esos fármacos, dependiendo la situación? Expositores. Sí, en el caso de la emergencia hipertensiva se recomienda utilizar fármacos intravenosos y esto también va a depender del contexto en el que se presente, el órgano que se encuentra afectado, las comorbilidades del paciente y la farmacodinámica del medicamento, ¿no? Como hemos hablado hace poco, mi compañera mencionó lo de la disección de la aorta. En este caso no, o sea, se recomienda los beta bloqueadores. Sin embargo, en otras condiciones como, digamos, el edema agudo de pulmón, se recomiendan en vasodilatadores potentes y los beta bloqueadores aquí se encuentran contraindicados, por lo que se debería evaluar bien por qué está viniendo el paciente, por qué está haciendo la emergencia hipertensiva. Por otro lado, si no se trata de una emergencia hipertensiva, sino un manejo de la hipertensión severa o urgencia hipertensiva, no se requiere el uso de estos fármacos intravenosos debido a que estos pueden bajar demasiado rápido la presión arterial y más bien se recomiendan los fármacos orales y no requiere hospitalizaciones, también puede tener un manejo ambulatorio. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Astrid. Sí, doctor, ¿me escucha? ¿Alguna pregunta? Sí, un paciente con una presión de 190 sobre 120 y tiene presencia cefalea intensa, pero no tiene daño a un órgano, o sea, ¿eso sería emergencia o emergencia?
Pero eso ya lo dijeron, pues. Casualmente la charla de hoy día era hacer la diferencia. Si ¿cuánto está la presión, me dices? En 190 ¿Con cuánto? sobre 120. Ya. Y de acuerdo a la definición, eso es crisis hipertensiva, ¿no es cierto? Sí, pero no presenta síntomas. Ya. ¿Y qué sería si no, pero no presenta síntomas, no tiene nada? Entonces, este paciente está en su casa, así, tranquilo, no tiene nada. No hay daño. Ya, si no tiene nada, es una crisis hipertensiva y es una urgencia, ¿no? Pero escuchen bien, que es lo que mencionaba en antes yo con el caso que mencionamos de los chinchanos, de los pacientes. Estos pacientes hay que tratar de ver y ver si en una hora después mantiene esa presión. Si no baja y mantiene ese nivel de presión, tengo que regular su dosis de tratamiento antihipertensivo porque no está controlando bien y todavía no está produciendo, entre comillas, mayor cosa, no lo está descompensando, pero eso no significa que lo deje con esas cifras, porque ya eso es hipertensión arterial, ya está dentro de lo que es crisis hipertensiva, pero no tiene signos y síntomas. Acuérdense que por estadística, hay un grupo humano que no puede presentar ninguna alteración con este tipo de presión arterial, como mencionábamos de la morena, que viene con 200 y tanto y tenía un poquito de cefalea o no tenía nada y venía por sus medicinas. Entonces, siempre en medicina no es 100% matemática, no es que 100% tienen que estar bien con sus cifras, no. Hay un porcentaje de pacientes que salen fuera de esa norma, pero lo que yo tengo que actuar es que si es crónico, no tiene mayor síntomas, no tiene mayor estigma de que se me va a descompensar, yo tengo que regularle su medicamento que está tomando o probablemente no ha tomado, lo invito a que tome sus medicinas y si con eso no regula, le tengo que cambiar de medicina, combinar la medicina. ¿Está bien? Ok, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Beatrice. Sí, doctor. Más que pregunta, sino también agregar que creo que también es posible que se den falsas urgencias hipertensivas, en donde más que nada, como tal, es una urgencia, no se produce daño en los órganos, pero en estos casos se vería más que nada situaciones como ansiedad o hasta por síndromes dolorosos o por otra naturaleza, donde más que nada lo importante es que se corrija como tal el estímulo desencadenante y no se requiere el tratamiento, que en el caso de una urgencia sería el tratamiento oral. A ver, expositores. Sí, algunas revisiones de metaanálisis, metadatos, en sus definiciones tienen lo de falsas urgencias hipertensivas. No lo incluimos en la exposición porque no se encuentra presente en las guías americanas, europeas como tal, y tampoco no se encuentra en todas las investigaciones el término, pero sí lo he encontrado, ¿no? Lo definen como elevaciones de la presión arterial que no producen daño, como las urgencias, y que son reactivas, sin embargo, a situaciones de ansiedad o síndromes dolorosos o procesos de esa naturaleza, ¿no? Y que la presión arterial se corrige sola, ¿no? Cuando cesa el estímulo de ansiedad sin requerir de medicación o fármacos antihipertensivos o hipotensores. Es lo que hablamos en la pregunta anterior que su compañera mencionaba el caso, ¿no? Entonces hay pacientes que pueden tener cifras de presión arterial y no tener síntomas. Y hay que ver la causa.
como bien ha dicho, puede haber una cuestión reactiva, momentánea. Por eso es que no hay que desesperarse y volver a tomar al paciente en una hora, lógicamente observando a este paciente, tomarle la presión. Si comienza a estar ya a cifras menores, probablemente ha sido una cuestión reactiva. Puede haber tenido un problema emotivo o en todo caso puede haber comido algo que está reaccionando su organismo como una especie alérgica, ¿no? Y reacciona con hipertensión arterial. Y hay que observar. No dar tratamiento inmediato, dar así, alocarse, porque podemos causar otro daño. Por eso hay que investigar si es un paciente crónico, si es un paciente que recién está debutando o ha pasado, entonces hay que mencionar qué ocurrió, qué tomó, qué comió, o qué problema tuvo, o ha tenido de repente un problema emotivo. Entonces, con cautela hay que controlar a este paciente. Siguiente, a ver, ¿alguien más? Carlos, Jimena. A ver, Sí, Jimena. doctor. Sí, te Tenía escuchamos. la duda de por qué en un mismo establecimiento que nos pueden llegar dos pacientes con la misma presión arterial elevada, bueno, pueden tener un diferente grado de daño a un órgano blanco. A ver, ¿puedes precisar tu pregunta? ¿Por qué en dos pacientes que nos van a llegar con la misma presión arterial alta, o sea, pueden llegar a tener diferente grado de daño a un órgano blanco, a En el pesar de mismo, tener, o sea, a pesar de llegar, en el mismo órgano. o sea, a pesar de llegar con la misma presión alta? Sí, por eso tiene daño en el mismo órgano, por decir, tiene daño a nivel cerebral, pero uno es más severo que el otro, algo así. Sí, doctor. O uno viene con daño a nivel de riñón o el otro viene a nivel cerebral. ¿Cuál es la? No, ¿Cuál es? en un mismo órgano, pero en Ya. diferentes grados. A ver, respondan. Bueno, esto en dos pacientes que tienen la misma presión arterial pueden tener un diferente grado de daño a este órgano. Esto se puede dar ya que no solo importa el valor de la presión, sino también la capacidad de autorregulación de cada paciente, ya que cada paciente puede estar sus vasos pueden estar acostumbrados a presiones altas, también se puede dar por la rapidez con la que aumentó la presión y sus condiciones previas que influyen como factores como la disfunción endotelial y también como otras comorbilidades como diabetes o alguna enfermedad renal. Así es. No en todos los pacientes es igual, pues, ¿no? Por eso es que, nuevamente repito, no existen enfermedades, existen enfermos. Una hipertensión es totalmente diferente en uno que el otro. ¿Por qué? Porque entran los otros criterios de, como dijeron, criterios mayores, criterios menores, factores de riesgos reversibles, otros irreversibles, otros que son genéticos. Entonces, un paciente nunca es genéticamente igual que el otro. No tiene el mismo peso, no tiene la misma contextura, no tiene la misma raza, no es la misma raza, tiene condiciones previas diferentes, tiene comorbilidades diferentes y suerte también pues diferente, ¿no? Uno tiene la suerte de que le sale todo mal, le salió mal. Entonces, todo tiene que ver eso. Eso es importante lo que ha mencionado como pregunta y como respuesta, porque cuando uno ve a un paciente, ya no hay que verlo solamente por la enfermedad que viene, por la hipertensión, sino hay que verlo en forma global. El paciente es todo una unidad, es todo una complejidad. Entonces, no quedarse solo en mirar la hipertensión, que va a ser el gran problema a solucionar, claro que sí, pero estudiarle un poquito más con qué comorbilidades trae y tenemos que tratar las comorbilidades para que la hipertensión pueda ser bien controlada.
Si yo no controlo las comorbilidades, llámese diabetes, llámese dislipidemia, obesidad o un problema renal, va a ser más difícil estabilizar la presión arterial. Y es más, el daño que se está produciendo a nivel endotelial y en todos los órganos es mucho más severo aquel que tiene más comorbilidades. ¿Ya? Hay que tener presente eso. No solamente tratar la hipertensión, sino las comorbilidades. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Christopher. Sí, doctor, yo también tenía una duda. En este caso, al respecto de los pacientes que vienen justo a la emergencia por estar dentro de un proceso, digamos, de una emergencia hipertensiva, pero sin antecedente de hipertensión crónica, el abordaje, ¿cómo se tendría que ser el abordaje teniendo en cuenta que estos pacientes, justo ya lo mencionaron, ¿no? El hecho de que no vendría con esta adaptación, digamos, del umbral de funcionamiento de los órganos blancos, porque no viene con un antecedente de hipertensión crónica, ¿no? ¿Cómo cambia el abordaje en un paciente de esta naturaleza? A ver, muchachos. Claro, en este caso, si no hay daño en órgano blanco, se estaría hablando de una urgencia hipertensiva o una hipertensión severa marcada, ¿no? Como ya hemos visto en el diagrama de la guía, no es necesario tanto la hospitalización, sino se puede manejar ambulatoriamente y con fármacos orales, ¿no? No se asocia tanto a un riesgo muy grande, ya que no hay daño en órgano diana, pero igual se recomienda el monitoreo. Sí, está bien, pero me refería específicamente en el caso de que este paciente sí venga con daño en órgano diana. Si es con daño en órgano diana, ya sería emergencia hipertensiva. Se recomienda hospitalización y el tratamiento con fármacos intravenosos. ¿Y cómo vas a elegir esos fármacos? Dependiendo de qué órgano blanco está afectado en el paciente, las comorbilidades que esto tiene y también de la farmacodinámica del mismo fármaco. Christopher. Sí, doctor. Tú hiciste la pregunta, ¿no? Sí. Ya. A ver, si entendí tu pregunta. Si es un paciente que no ha tenido presiones altas previamente, no es un paciente crónico, ¿no es cierto? Y viene por una emergencia hipertensiva o una crisis hipertensiva. ¿Esa es tu pregunta? Christopher. Sí, doctor. En este caso es un paciente, digamos, con este evento agudo aislado, no sin un antecedente de hipertensión crónica. Claro. Es una buena pregunta también. Es decir, es un paciente virginal que debuta con esta crisis hipertensiva, con una emergencia hipertensiva, con daño de órgano blanco. Christopher, ¿qué estás haciendo? Christopher. Sí, doctor, ya volví, creo que se me había ido la conexión. Ya regresé. Ya, estamos entendiendo tu pregunta porque hay que clarificar la pregunta. Me parece interesante, pero quiero clarificar. ¿El paciente presenta una crisis hipertensiva con daño de órgano blanco? Sí, exactamente. O sea, está en una emergencia. Sí. Ya. Es una buena pregunta porque la mayor parte de pacientes que tienen crisis hipertensiva son pacientes crónicos que de alguna manera se han descompensado. Entonces son crónicos, no toman, engordan, han tenido algún problema, algún evento, o la edad también juega en contra y bueno, y ya tiene antecedentes. Y la pregunta de Christopher, que me parece adecuada, es un paciente que no ha tenido antecedentes, puede ser joven, no tiene que ser viejo, es joven, y que de repente hace una crisis hipertensiva, entrando en una urgencia hipertensiva con daño de órgano blanco. Entonces, ¿qué hacer? Eso es importante. Entonces, primero, tranquilizar. Tienes que hacer igual, como dijo tu compañera, tienes que ponerle en cuidados intensivos, en trauma show, donde sea,
lo adecuado para ir controlando y monitoreando la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la frecuencia urinaria, porque esto no solamente te puede comprometer el cerebro, sino te puede comprometer otros órganos también. A veces puede haber más daño de órganos blancos. Entonces, tener el cuidado y la tranquilidad para comenzar a dar la medicina. Lo único que quiero mencionarles es que cuando se presenta en pacientes que no son crónicos, es mucho más severo y más riesgoso. ¿Por qué? Porque el organismo no ha estado adaptado. En cambio, un paciente que es hipertenso crónico, ese paciente de alguna manera ya se adaptó a tolerar la presión arterial, a manejar, ya se adaptó, ya hubo cambios. Todo eso que hemos hablado de la hemodinámica, estos cambios ya lo tolera mejor. En cambio, cuando es joven y es muy agudo, la severidad es mayor porque no tiene adaptabilidad, no tiene, digamos, mecanismo de defensa. Y acá sí se va a comprometer con más, digamos, más intensidad que puede llevar a la muerte. Entonces hay que tener bastante control en estos pacientes virginales, los que debutan, porque no hay esa compensación previa que ya tienen los crónicos. ¿Otra pregunta? Claudia. Sí, doctor. Bueno, entonces, bueno, más que todo es una pregunta. En caso de pacientes, por ejemplo, con un ACV hemorrágico, ya se sobreentiende que la hipertensión ya se puede, o en ese tipo de casos se puede considerar como una emergencia hipertensiva, ya que puede agravar más que todo la hemorragia. Mi pregunta vendría a ser, ¿cómo determinar cuánto o cómo debemos bajar esa presión arterial para limitar tanto el sangrado y sin afectar más que todo la perfusión cerebral? Expositores. Claro, en el caso de un ACV, el manejo es mucho más conservador, ya que si hay una reducción muy excesiva de la presión, puede disminuir la perfusión en la zona de penumbra isquémica, ¿no? Por eso, solo se trata si la presión supera ciertos umbrales o si el paciente es candidato a reperfusión. Para eso ya hay fármacos seleccionados para ese tipo de casos. Ya, pero ¿cómo se baja la presión? ¿Cuánto es más o menos? ¿Qué es lo que debo hacer? En ese caso se utilizan fármacos como la clevidipina, nicardipina, que son mucho más estables, más predecibles, por lo que es mejor en este tipo de casos, ya que se tiene que prevenir la baja de la presión muy rápido, ya que puede causar más daño en el órgano. Entonces, ¿cómo es la disminución de la presión arterial? Es más lenta, no es como no se busca bajar de frente menos de 120 en la primera hora, sino esto ya más en un periodo de 4 a 6 horas. Y en las 24 y 48 horas siguientes se considera bajarlo a un número de 160 sobre 110. Ya. ¿Y cuándo no se debe bajar el menos del 25% de la presión arterial media? No se busca bajar más de un 25 en casos de hipertensión severa o urgencias hipertensivas, donde no hay un daño en el órgano blanco. Cuando sí hay, sí se recomienda, pero este debe ser más mantenido y restringido para evitar este tipo de complicaciones. Ya, hay que clarificar ahí, hay que precisar, ¿ya? Hay que tener todas las crisis hipertensivas que son urgencias, son más lentas. Eso se puede dar en más días, en horas y en días. Y son más vía oral, mientras que la emergencia es endovenoso y no debe bajarse más del 25 o 20% de la presión arterial media. Quedarse ahí. Y en los días siguientes, de 2, 3 días, debe bajarse de 160 y mantener más o menos la presión hasta que se estabilice
el paciente, mejore el sensorio del paciente y se vea que no hay mayor compromiso de otros órganos. Es mucho más gradual después. ¿Ya? ¿Algún aporte más, por favor? Fabián. Doctor. ¿Alguna pregunta? En realidad, la verdad, doctor, creo que está todo claro, según lo que están diferenciando, ¿no? Para el objetivo que teníamos con esta charla era casualmente ustedes que sepan cómo identificar con la cifra de presión alta que han mencionado sus compañeros cuando es crisis hipertensiva. Y de acuerdo al compromiso de órgano blanco o no, cuando es una emergencia hipertensiva. En los casos de emergencia hipertensiva, inmediatamente hay que tratar de solucionar, pero no bajando muy intensamente la presión arterial, sino siguiendo los parámetros correspondientes con vía endovenosa, con medicamentos endovenosos. Mientras que la urgencia es mucho más tranquila y se puede retomar las medicinas vía oral del paciente y puede tratarse eso en días. No va a haber ningún problema, en horas o días. Eso es el objetivo de esta charla, ¿no? Y esto van a encontrar ustedes en la emergencia cuando hagan internado, ¿eh? Con esto se van a ver todos los días. Así que saquen un resumen, practíquenlo bien, porque esto es pan de cada día y los primeros que van a ver al paciente cuando llegue una emergencia es el interno, que van a ser ustedes. Después pasa al residente y el residente avisa al médico. Así que ustedes, depende de ustedes que vivan y sobrevivan los pacientes que llegan a sus manos. Vamos a dejar ahí, la charla ha sido adecuada, ha sido muy bonita, hay preguntas muy buenas que me da mucho gusto que la hayan hecho y lógicamente la respuesta ha sido también adecuada. Muchachos, hemos cumplido el segundo seminario, estamos yendo bien y se comunican conmigo para el grupo que le toca el día martes y el día jueves para enviarle el temario para exponerlo, ¿ya? Están yendo muy bien, están cumpliendo cada uno entre 8 a 10 minutos y están poniendo muy bien la bibliografía. Hasta ahora todos están cumpliendo, están dentro de los últimos 3 años y si tienen el 26 en buena hora, lo colocan la bibliografía a pie de página. Me envían, por favor, a mi WhatsApp el resumen de esto o su PPT, ¿ya? Muy amable, buenas tardes, un abrazo. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta luego, hasta luego.